Jesús, se encontraban en la barca con Jesús. Y después que Jesús cayó y controló la tempestad, los vientos, dice que los discípulos hicieron gran bonanza. Bonanza es gritos de alegría, es como una celebración, ¿verdad? Un regocijo, ¿verdad? Pero algo que estaba meditando yo en estos días es que hay que estar en la barca con Jesús. Y Jesús tiene que estar en tu barca. Para que cuando tú lo necesitas y lo puedas despertar y decirle, Señor, estamos amenazados de perecer. ¿Verdad? Tal vez nosotros no consideramos lo que Dios hizo por la Florida, pero la construcción que hay en ese lugar, en las Bahamas, son construcciones hechas con concreto, con cemento, y los techos, aunque son muchos de zinc, pero muchos de ellos son también hechos de concreto, ¿verdad? Y hemos visto, por lo menos yo he visto fotos de las destrucciones que hay ahí. Es como si habían tirado una bomba atómica en este lugar. Entonces, imagínense que este huracán había tocado la Florida. Y lo más triste es lo que le pasó a las Bahamas, pero la razón más fuerte para echarle una bonanza es darnos cuenta cómo el ciclón se detuvo y no pudo acercarse, se detuvo allí hasta que se debilitó, y cuando se debilitó entonces fue que pudo acercarse. ¿Sí? Alguien me dijo, ¿por qué si Dios es bueno permitió que eso le pasara a las Bahamas? Yo le dije, hay cosas que no están bajo nuestros control ni nuestros juicios. No sabemos si las Bahamas es un país que se ha humillado delante de Dios. Dios es bueno porque por el hecho de que ha hecho morir su Hijo en la cruz para salvarnos a nosotros, demuestra la bondad y el amor de Dios para un pueblo que Él mismo quiere rescatar y salvar. Pero si nosotros no aceptamos ese sacrificio como un hecho para nuestras vidas, para recibir vida, porque ¿qué pasó? El pecado causó muerte en nosotros. ¿Muerte qué? Porque separados de Dios estamos muertos. Amén. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? Vino a reconciliarnos con Dios, a reconectarnos con Dios, o sea, a reconectarnos con la vida para que haya vida en nosotros. Entonces, si no aceptamos ese sacrificio de Jesús como un hecho para darme vida y dejar que mi vida sea guiado por el Señor, porque si yo lo declaro como mi Señor y mi Salvador, tengo que sujetarme a su voluntad, de manera que yo pueda realmente decir que eres mi Señor. No es decir que eres mi Señor y yo hago lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que no sabemos. No conocemos, Dios es un Dios soberano, no podemos cuestionar lo que Él hace, ¿verdad? Así también podríamos cuestionar del hecho de que la tierra fue destruida una vez y que todo ser viviente murieron. Pero si leemos la Biblia, nos damos cuenta que se le había predicado a ese pueblo muchos años antes de que viniera el diluvio, pero no se quisieron arrepentir. No se quisieron arrepentir, ¿verdad? Entonces Dios, como lo he dicho antes, Dios no mató a nadie. Ya estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. ¿Sí? Entonces, Dios es soberano. Lo que yo sé que Dios es amor. Y demostró su amor enviando a su Hijo al rescate de todos nosotros. Amén. Lo que haya pasado en Bahamas lo sentimos mucho. Quisiéramos que todos los de Bahamas se arrepintiesen y se rindieran
a Cristo, su Salvador, ¿verdad? Pero todo eso es la decisión de cada uno de nosotros. Pero nosotros que tenemos la oportunidad, recordemos siempre que Cristo es nuestro Señor y que no podemos hacer la cosa según nuestro propio parecer, según nuestros antojos, porque tenemos un Señor que nos compró a precio de sangre, al cual pertenecemos, amén, y al cual tenemos que sujetarnos a su voluntad. Dice, el que me ama, que guarda mis mandamientos, o sea que no es hacer lo que yo quiero, sino guardar el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No es la clase de esta noche. La clase de esta noche es al propósito de la doctrina de bautismo, ¿verdad? Los otros días yo estaba aportando una ilustración acerca de lo que es el bautismo. Y estaba diciendo, ¿verdad? El día que tuvimos la salmista en el domingo, la mañana, ¿verdad? El bautismo no salva. Quien salva es Cristo, definitivamente, pero la parte que nos corresponde a nosotros es de cambiar la vestidura. Amén. La vestidura del viejo hombre para revestirnos del nuevo, que es según Cristo. Amén. Y Gálatas dice, todo lo que hemos sido bautizados de Cristo somos revestidos. Es una confirmación de que yo no quiero vivir mi vida criatura, sino que yo quiero revestirme del nuevo, que es según Cristo. El bautismo es lo que es, ¿verdad? Cristo nos limpia con su sangre y no podemos, después de haber sido limpiados, revestirnos de la ropa sucia. ¿Sí? Porque recuérdese que nosotros nacemos como alma viviente, ¿verdad? Perteneciendo al reino animal. Pero cuando Cristo viene a rescatarnos y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador y nos revestimos, salimos del reino animal para trasladarnos al reino espiritual. Amén. El primer hombre, Adán, era alma viviente. El posterior Adán, alma vivificante. O sea, que da vida. Amén. Entonces, habiendo recibido a Jesús, recibimos una nueva criatura en nosotros, porque Cristo en nosotros es el peso de gloria. Amén. La escritura clave para lo que en esta noche vamos a aprender y a estudiar juntos, vamos a empezar con el libro de Hebreos, capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 1 y 2. Y con su permiso lo voy a leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Bueno, vamos a una repetición. Vamos a oír perfeccionándonos en el Señor. Y cuando se habla de la perfección en el Señor, yo quiero, mis amados hermanos, que ustedes tomen eso como clave para la perfección en el Señor. Todas las cosas, esas obras son maravillosas para empezar una nueva vida en Cristo. Son importantes, son necesarias para empezar una nueva, pero no son cosas que tenemos que estar repitiendo porque ya tenemos que pasar, como dicen muchos, a otro nivel. ¿Ok? Y en la perfección, en el Señor, y es algo que yo le he enseñado muchas veces, ¿verdad? Fácil es hacer milagros. Fácil es poder profetizar. Fácil es hablar de cosas maravillosas. Fácil es hacer toda esa cosa. Fácil es ser
generoso, fácil de tener los dones, y todas esas cosas son fáciles. ¿Sabe lo más difícil para un ser cristiano? Es amar con el amor de Dios. Es amar con el amor de Dios. Entonces, si nosotros entendemos la importancia de esto, por medio del amor vamos a adquirir la perfección que Dios está buscando. No es que no habrá nada de reprocharnos. Claro que va a haber cosas, va a haber alguna cosa, pero es como yo lo he dicho antes. Ese pueblo que Dios redimió por medio de la sangre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, no podrá jamás encontrar la unidad hasta que el amor no sea perfeccionado en sus corazones. Porque siempre vamos a estar viendo los defectos del otro, las imperfecciones del otro. Siempre vamos a ver. Pero si nosotros nos llenamos del amor, ¿sabe lo que va a hacer el amor? Va a cubrir las multitudes de faltas. Amén. Por lo tanto, y por el hecho de que la llenura del amor de Dios me impide ver tus faltas, yo siempre voy a estar en armonía contigo. Porque si yo puedo ver tu falta, me falta a mí ver la viga que está en mis ojos. ¿Sí? Porque tan pronto que yo tengo juicio sobre un hermano, quiere decir que yo tengo una viga en mis ojos. Porque tan pronto que yo manifiesto un juicio, quiere decir que el amor es ausente en mi corazón. ¿Sí? Entonces, lo que nos enseña la palabra ahí en Hebreos, que esas obras son necesarias para iniciar nuestra nueva vida en Cristo, pero no es algo que tenemos que quedarnos atrapados en una práctica como si fuera, ¿verdad? Perdón, algo religioso. Tenemos que perfeccionarnos cada día más en Cristo. Tenemos que darle lugar al amor de Dios en nuestra vida. Amén. Y no es más nada, cuando nosotros le damos lugar al amor de Dios en nuestras vidas, lo que estamos declarando con esto es que Dios es el que tiene el control de mi vida. Ya yo no siento con mi sentir, ya yo siento con el sentir de Dios, y el sentir de Dios es amor. Él es amor. Amén. Entonces, ¿en qué momento, qué es lo que va a hacer de que yo me enemiste contigo? ¿Qué es lo que va a hacer de que yo no tenga armonía contigo? Uno dirá, no, por los defectos que tú tienes, pues entonces todavía no has entendido el propósito de Dios en tu vida. Porque Dios viene a buscar un pueblo. Y un pueblo que siendo muchos sean uno. Un momentito. Un pueblo siendo una multitud. Pero que ese pueblo de multitudes, de millares, sean uno en Cristo. Hermano Antonio, el micrófono. Sí, tengo dos cosas que compartir. Primero, ¿qué sería nosotros si Jesucristo nos hubiera visto a nosotros por los defectos que nosotros tenemos? Estuviéramos fritos. No hubiéramos alcanzado salvación. Fuéramos cristianos. Y segundo es que a través del caminar cristiano, una de las mejores enseñanzas que yo he aprendido y que practicándolas uno crece, Amén. Uno se siente realizado, es ver al hermano o al que sea, verlo a través de la sangre de Jesucristo. Si uno no tiene esa habilidad de ver a alguien a través de la sangre de Jesucristo, va a flaquear y va a estar como en ese círculo sin poder crecer nunca. Amén. Y en la sabiduría del Señor nos invita a que nosotros veamos a los demás como superior a nosotros mismos. Pero es así siempre. ¿Verdad que no es así? ¿Verdad que nosotros no podemos ver a nosotros superior a nosotros mismos? ¿Ah? Al contrario, queremos manifestar que somos más, no sé, lo
único que a veces falta a algunos de nosotros es sentarnos en el trono de Dios. Sí. Es verdad. Es verdad. Entonces, otra escritura clave. Vámonos a Lucas 11:13. Le voy a pedir a hermano Antonio que me lo lea, por favor. 11:13. Alguno que dice, yo he escuchado decir a algunos que no miran a los demás como superior a sí mismo, no considera que el otro tenga un llamado de Dios. Ellos dicen que ese tiene un llamado, como de una forma de burla, un llamado. Sí, entonces se burlan, ¿verdad? Sin saber que Dios escoge a los vil y menospreciados para avergonzar a los sabios. Amén. Lucas 11:13. Lucas 11:13, sí, por favor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Yo haría una pregunta en este caso. Si alguno de nosotros le pidamos al Señor que nos dé el Espíritu Santo, ¿cuál sería el propósito detrás de esta petición? Vivir conforme al Espíritu. Vivir conforme al Espíritu. Para que nos guíe la vida, la correcta vida. Amén. Hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios y poder servir a su prójimo. Amén. Amén. Para que tengamos una sabiduría. Amén. En santidad, vivir en santidad. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. No, está bien. Vivir en santidad, hacer la voluntad de Dios. Todas las respuestas son buenas. Porque todo lo que ustedes han respondido lleva a una sola cosa: separarse para Dios. ¿Verdad? Para que se deje guiar por el Espíritu, para hacer la voluntad de Dios, separarse para Dios, para hacer la voluntad de Dios. Ser santificado, ser santo quiere decir separado para Dios. Amén. Entonces, si nosotros le pedimos a Dios que nos dé el Espíritu Santo, tiene que ser con ese deseo, que Señor, yo quiero pertenecerte a ti, solamente a ti. Amén. ¿Quién levantó la mano ahorita? No sé si viene al caso, pero pues yo ayer en oración, mucho tiempo, debido a cosas que me están pasando con mi salud y aparte con lo del negocio, me puse a orar mucho y terminando le dije yo al Señor, ¿en qué quieres que yo te agrade? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Yo te quiero agradar. Y él ahí en la oración me dijo, obediencia. Amén. Obediencia. La obediencia es más importante que el sacrificio. Es mejor la obediencia que el sacrificio, dice la palabra. ¿Verdad? Y cuando nosotros nos sujetamos en obediencia a Dios, es el lugar donde nosotros menguamos, ¿verdad? Y Cristo crece, o sea, se manifiesta su poder, su gloria, su favor, todas las cosas, porque cuando nos sujetamos en obediencia, lo que estamos diciendo, Señor, yo te doy el control. Ya yo no voy a hacer la cosa como me parece, como yo quiero, como siempre lo he hecho. Es tiempo de que yo te doy el control, Señor. ¿Verdad? Y eso es el primer paso a la obediencia, de que el Señor sea el que guíe
nuestros pensamientos, nuestros hablar, nuestras vidas, nuestras reacciones, toda la cosa pueda testificar que Cristo realmente tiene el control de nuestras vidas. Y eso es obediencia. Obediencia es oír la palabra y hacerla. Amén. Otra cosa sería rebeldía. Yo sé lo que dice la palabra. Entonces uno dice que se me hace difícil hacer. No es que sea así, eso se llama rebeldía. Amén. Cuando tú escuchas lo que dice la palabra, pero resiste a lo que dice la palabra y hace la cosa como tú quieres, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios que haya escuchado esa dirección divina, porque una dirección divina, una ordenanza divina. Te encarezco en el amor de Cristo que lo hagas. Amén. Mejor será para ti, mucho mejor. Las cosas que no has podido tener el control, las cosas que te han agobiado en la vida, las cosas que han traído sufrimiento y dolor, entonces Dios poco a poco va a ir aparejando todas esas cosas que por la falta de obediencia nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y Dios no tiene tiempo para obrar, porque cada vez que Él quiere obrar nosotros nos apresuramos no a hacer la cosa sino a meter las patas, lo que nosotros somos propensos a hacer, a meter las patas, ¿verdad? Y Dios no puede obrar porque Él es un gentleman, un caballero, ¿verdad? Él no se mete donde no lo dejan. Él nos da el libre albedrío. Algunos dicen, pero pastor, yo no he visto esa palabra en la Biblia. No está como libre albedrío, pero está como, mira que pongo delante de ti el bien, la vida, el mal y la muerte, escoge, ¿verdad? Pero escoge la vida, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros escogemos sujetarnos a Dios, eso quiere decir que estamos dispuestos a menguar, ¿verdad? Y cuando estamos dispuestos a menguar, entonces Él está dispuesto a crecer en nosotros. Amén. Y a llevar a nuestra barca al mejor lugar, al mejor puerto. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 al 14. Yo sé que mi hermano Antonio tiene deseo de leer ese, pero le voy a dar a otro que lea eso. Hermana Erika. (12 al 14). La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Por qué? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Amén. ¿Qué nos está invitando la palabra a entender en este caso? ¿Verdad? Si miramos más allá de lo que hemos leído en ese momento, vamos a ver que cada uno de nosotros pertenecemos a una parte del cuerpo de Cristo. Que todos nosotros, siendo muchos, pertenecemos a un solo cuerpo, dirigido por un mismo espíritu. Amén. Quiere decir que la función del uno y del otro van a ser diferentes. Y eso es la belleza de nuestro Señor Jesucristo, que siendo diferentes nuestras funciones en el cuerpo, donde yo tengo la función, yo no espero que tú actúes de igual forma a mí. ¿Sí? No espero que tú actúes de igual forma a mí. ¿Dónde está mi función? Yo voy a excelar. No, excelente. Lo voy a hacer con excelencia, ¿verdad? ¿No se dice excelar? No. Bueno, se podría agregar eso en el vocabulario español, ¿verdad?
Se hace con excelencia lo que a mí me ha sido asignado. Y lo que no me ha sido asignado, no lo voy a hacer como tú, que tienes ese asignamiento. Entonces, eso no te da a ti el derecho de juzgar lo que yo hago porque no he sido llamado a hacer lo mismo que tú estás haciendo. Sí, porque lo que tú estás haciendo lo estás haciendo con excelencia. Y como algunos, los de aquí, como lo que está haciendo con excelencia, menosprecia a aquel que no lo hace igual, porque no es el mismo llamado. El que es ojo es ojo, el que es pie es pie, ¿verdad? El que es oído es oído, el que es mano, el que es brazo es brazo, el que pierna es pierna, ¿verdad? Y cada cual tiene una función diferente, ¿verdad? Tú te imaginas que mi pierna, mi pie empieza a decir, o mi mano empieza a decirle a mi pie, ¿y por qué tú no agarras un vaso? Tú no ves cómo yo sé agarrar un vaso. ¿Por qué tú no agarras un vaso? Tú tienes 5 dedos como yo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, la mano de decir, tú sí eres inútil, porque tú no haces la cosa que yo hago. Y el pie le puede decir, no sé por qué tú no caminas. Porque tú no llevas todo el cuerpo sobre ti. ¿Verdad? Cada cual hace su trabajo con excelencia. ¿Verdad? Te imaginas que el ojo le diga al oído, ¿y por qué tú no puedes ver? Es tan bruto. Tú no ves lo que... Y el oído va a decir, pero ¿por qué tú no puedes oír? ¿Verdad? Entonces, si se ponen nuestros miembros a juzgarse los unos con los otros, ¿te imaginas lo que va a ser nuestra actitud? Entonces nosotros somos un cuerpo en Cristo, cada uno con una función diferente. No juzgue cómo trabaja tu hermano, ocúpate en hacer lo que tú estás haciendo con excelencia para el Señor. Y lo que el hermano haga, deja que lo haga con su excelencia para el Señor. Cuando nuestra hermana Erika estaba leyendo esos versículos de 1 Corintios capítulo 12, del 12 al 14, inmediatamente vino a mi mente, a mi corazón, vino el Salmo 133. ¿Qué dice el Salmo 133? Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón y desciende hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque que ahí es donde está lo más importante, porque allí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Amén. Son cosas que nosotros tenemos que tener en consideración. La iglesia del Señor Jesucristo no debería de ninguna forma existir las enemistades, los pleitos, las contiendas, las divisiones, las indiferencias. No debería de existir, porque siendo un corazón regido por un mismo amor, que tiene el poder y la capacidad de cubrir las multitudes de faltas, ¿qué es lo que nos queda? Armonía. Amén. Porque no hay faltas. Porque yo no te veo como yo soy, yo te veo con el mismo amor que Dios te ve. ¿Crees que cuando el Señor vino a morir en la cruz por nosotros, cree que Él no sabía nuestros defectos y nuestras debilidades y nuestros malos comportamientos? ¿Cree que el Señor no sabía todas esas cosas? ¿Y se rehusó Él ir a la cruz por nosotros a causa de nuestros defectos? ¿O fue a la cruz a causa de nuestros defectos? El ser humano tiene más capacidad de hacer sacrificio para alguien que le es útil. El ser humano tiene más capacidad para hacer un sacrificio para alguien que le es útil. Mira, le voy a dar un ejemplo.
aquellos que no han podido estar aquí por alguna causa, Dios lo sabe, pero si había que dar un salario para el que estuviera aquí. ¿Ah? ¿Cierto? Mira, las personas pronto encuentran una excusa a veces para no llegar a la iglesia, pero no encuentran una excusa para no llegar a su trabajo porque sabe que puede perder su trabajo y su salario. ¿Verdad, pastor? Enfrente. Entonces, si entendiésemos, dije bien, ¿verdad? Que buscar a Dios y su reino es más importante que cualquier otra cosa. Eso es lo que haríamos cada uno de nosotros para que todo el resto nos vaya bien. Aleluya, gloria a Dios. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Gloria a Dios. Es tan importante y tan vital vivir a Dios. Pero ¿cómo vamos a vivir a Dios si no buscamos en conocer su vida? Porque conociendo la palabra de Dios es conociendo el carácter de Dios. Y conociendo el carácter de Dios es aprender cómo es que yo tengo que vivir. Y cómo es que yo tengo que vivir va a ser el reflejo de un Dios real dentro de mí que ha cambiado mi forma de proceder, mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de actuar, y que lo que yo pueda manifestar es todo lo que es una escritura plasmado en un libro que ya no queda en el libro, sino que está escrito en la tabla de mi corazón. Una transferencia. Antes los Windows, yo me quedé en el tiempo viejo, ¿verdad? Cuando uno traspaba los documentos así, se veía una página pasando a otra, así. Debería hacer lo mismo. ¿Ah? Ahora es una barrita que hace y todo es transferido, pero cuando era el dial-up era página por página. ¿Sí? Entonces, página por página, nosotros podemos aprender a vivir a Dios. Amén. El logo de Dios, Jesucristo. El verbo de Dios, Jesucristo. Siendo hombre, vivió como una Biblia ambulante. Pastor. Si quisiera dar una aportación en estos 3 pasajes bíblicos que se han leído, es muy importante tener una aclaración aquí aparte del cuerpo y de los miembros. Y es verdad que cada uno tenemos, por decir, como usted dijo, el llamado o algo específico para funcionar. Pero lo que no debemos de olvidarnos es que cada uno de nosotros tenemos algo específico, pero que tiene que ser unificado en el cuerpo de Cristo. Amén. Es decir, que si en este caso el pastor es el que predica y el que enseña, pero si el otro tiene otra función, pero que todos vamos unidos al cuerpo, ¿verdad? Porque eso es lo que yo veo aquí, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Es decir, nos movemos a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos el Espíritu de Dios, pero hay que entender muy claro que los ministerios que Dios dé dentro de la iglesia no es tu ministerio, porque tu ministerio tiene que caminar unido a la cabeza y al ángel de la iglesia. Amén. Que tiene que estar bien claro eso. ¿Por qué? Porque esto se mueve mucho en diferentes iglesias y hay personas que, por ejemplo, Dios lo dota con talento, con dones y con llamado específico. Y entonces pues toman ese rumbo y ese camino de ejercerlo y decir, esto es lo que yo hago. Pero no nos podemos jactar, porque como dijo el pastor, y yo lo digo también y lo establezco, es que lo que yo no sé, lo sabe el pastor.
pero lo que sabe el pastor yo no lo sé. Entonces esa es la parte del cuerpo. Es decir, que todo unificado en el Espíritu, caminamos en conjunto, ¿verdad? Nadie más, nadie menos, todos somos iguales, nos movemos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y de tal manera, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver entonces el progreso del caminar como iglesia y como miembros juntamente con el pastor. Amén. Amén. Quiero dar ese Amén. poquito de claridad nada más. Gloria a Dios. Entonces lo importante de todo eso, que siendo un cuerpo, que podamos edificarnos los unos a los otros. ¿Verdad? Es muy importante lo que el pastor enfrente ha traído, es una edificación, ¿verdad? Donde nosotros deberíamos de edificarnos los unos a los otros. Los otros días escribí algo en Facebook. ¿Cuánto lo vieron? Yo dije, hay una forma que uno puede diferenciar, no me acuerdo literalmente porque yo estaba escribiendo en el Espíritu. Hay una forma que uno puede diferenciar a un fariseo de un hijo de Dios. ¿Sí? El fariseo se molesta, se enoja, se vuelve tu enemigo cuando tú le lanzas una verdad. El hijo de Dios se siente bienaventurado cuando por causa de Cristo es perseguido. La diferencia. Se goza el cristiano cuando es perseguido por causa de Cristo. El fariseo se molesta, se vuelve tu enemigo cuando tú lo exhortas a traer una palabra. ¿Verdad, pastor? Tú le dices una verdad a un fariseo, se molesta. El fariseo siempre va a querer ser mejor que otro. Para el fariseo todo está bien, para él, pero el resto está mal. Sí. Esa es la actitud del fariseo. Sí, es cierto. Pues entonces nosotros tenemos que entender de que siendo un cuerpo, ¿verdad? Siendo un cuerpo, somos guiados por un mismo espíritu, ¿verdad? Y que por medio de ser un cuerpo que podamos ayudar los unos a los otros, ¿verdad? Y si aprendemos a entender eso y que eso sea una realidad en nosotros, en nuestras vidas, vamos a entender entonces la capacidad de ser un cuerpo, ¿verdad? Si yo llamo a Benjamín, bueno, déjame ver, alguien más chiquito, a Benjamín. Si yo le digo a Benjamín, apágame eso. No alcanza, ¿verdad? Va a buscar una silla. Pero si yo tengo el tamaño, ¿verdad? Yo soy el brazo, yo voy y le ayudo, ¿verdad? Y eso de eso se trata, ser un cuerpo en Cristo, de que nosotros podamos convivir ayudándonos mutuamente. Amén. En el cuerpo de Cristo no debe de haber egoísmo. Uno diría, ¿qué es egoísmo? Egoísmo es cuando nosotros pensamos en nosotros primero y después pensamos si podemos. Todavía pensamos en nosotros, que me falta a mí cumplir con eso, con tener eso. Entonces sabemos que el hermano tiene un problema, pero lo que necesitamos no tenemos. Pero antes de ayudar al otro hermano, estamos pensando, déjame ver si no me falta otra cosa, déjame ver. Eso es egoísta, ¿verdad? Pero cuando uno entiende el poder de la palabra de Dios, que dice que es mejor dar que recibir, el comportamiento cambia. Uno se goza más en dar que en recibir. Porque hay un proceso, hay una manifestación gloriosa que sucede cuando uno es dador, cuando uno es dadivoso. ¿Sabe lo que es? Imagínese. Dime cuál árbol frutal que da fruto y se come su propio fruto. ¿Qué hace el árbol cuando da fruto? Provee a todo aquel que quiere comer, ¿verdad? ¿Y qué sucede otra vez? Vuelve
y da fruto. ¿Y qué pasa al árbol? ¿El árbol queda del mismo tamaño que cuando dio fruto la primera vez o sigue creciendo? Sigue creciendo y da más fruto. Amén. Eso es lo mismo que sucede con el dadivoso. Dice la palabra de Dios, es el que le da semilla al que siembra y pan al que come. No, pero pastor, es difícil, pastor. Difícil es ejercer la fe. ¿Por qué? Perdón, para entender esas cosas hay que dejarse llevar por la fe. ¿Sabe cómo se llama una manifestación contraria a eso? Incredulidad. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Perdón, se me fue una cosa por el caminito viejo ahí. No, yo tengo acá, muchas gracias. Vamos a Mateo 3, 11 y 12. ¿Sabe la importancia de que Dios me haya capacitado para enseñar su iglesia a vivirlo a Él? ¿Sabe cuál es la importancia? Su propia salvación. Dese cuenta que yo no invito a nadie que viva mi doctrina. Yo no enseño mi doctrina, yo enseño la doctrina del Señor Jesucristo. Para que por medio de esa doctrina ustedes sean transformados. Amén. ¿Y cuál es el provecho? Salvación y vida eterna. Yo no quiero tener que dar cuenta a Dios por la vida de nadie aquí. Yo no quiero eso. Yo quiero que cuando yo vaya delante del Señor, Señor, yo hice lo que tu palabra decía que tenía que hacer. Porque yo traigo eso a corazón. Porque es una gran tristeza para mí ver cómo mucha gente está siendo manipulada y no se están dando cuenta. Y no se dan cuenta. Están siendo manipulados. Y no se están dando cuenta. Por eso que yo les enseño la esencia de Dios en nosotros. Y cuando la esencia de Dios está en nosotros, nos libra de toda esa cosa del egoísmo, de todos esos sentidos personales, para adquirir los sentidos de un Señor todopoderoso que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué dice Mateo 3, 11 y 12? Hermana Roberta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Dice la palabra ahí, el apóstol Juan hablando, dice, yo a la verdad lo bautizo
con el bautismo de arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, ¿con qué lo va a bautizar? Con Espíritu Santo y fuego. Y se acuerda que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, ¿se acuerda el fruto que es? Entonces, ¿cómo podemos saber que alguien está bautizado en el Espíritu? Por el fruto. ¿Y cuál es el fruto? Por su fruto lo conoceréis, dice la palabra. ¿Y el fruto es? Entonces, Se resume todo en el amor. el asunto es que cuando nosotros entramos en la dimensión del amor de Dios y el amor de Dios se apodera de nosotros por medio del Espíritu Santo que ha hecho morar en cada uno de nosotros, entramos en la vida, la verdadera vida. Una vida que no está compuesta del amor de Dios no es vida. Tienen que creerme. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Yo soy qué? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida. ¿Cuál ha sido la manifestación de Jesús por nosotros? Que tanto nos amó, que hizo. Que dio su vida, que dio su vida. No pensó en sí mismo. ¿Y se acuerda cuando aquel discípulo quería reconvenirle que pensara en sí mismo? ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Porque él no vino a pensar en sí. No debemos de pensar en nosotros, debemos de pensar más en los demás. Porque mientras estamos pensando en nosotros, ¿sabe lo que estamos pensando? Estamos pensando de que yo puedo tomar cuidado de mi vida. Cuando dejamos de pensar en nosotros, ya estamos entendiendo que Dios tiene el poder y la capacidad de tener el control sobre mi vida. De ser mi proveedor, de ser mi protector, de ser todo lo que yo pienso que puedo hacer, pero que en realidad no puedo hacer nada. Cuando entonces yo entiendo que la vida que Dios me ha llamado a vivir ha sido una vida ya redimida, rescatada, salvada, ¿verdad? Ya no tengo ninguna preocupación porque ya su sacrificio cumple todo eso. Propósito de mí ahora, lo que yo tengo que hacer es detenerme y ver qué es que necesita lo que yo tengo. ¿Sí? Y tan pronto que yo entiendo eso, ya yo no vivo para mí, sino vivo para hacer luz. Porque nos llamó a hacer ¿qué? Luz del mundo y sal de la tierra. No sé, ¿la luz se alumbra a sí mismo? ¿Verdad que no? ¿La sal se da sabor a sí mismo? No. La luz alumbra a aquellos que están en tinieblas. La sal le da sabor a los que están sin sabor. Amén. Es una vida completamente diferente. No lo que hemos aprendido en este mundo, no lo que hemos aprendido a través de lo que hemos experimentado en esta tierra. En esta tierra nos ha enseñado a que luchemos para hacerle competencia a los demás. ¿Verdad? Y los demás, y cuando nos hacen la competencia, vienen y nos figurea todo lo que ellos poseen, ¿verdad? Y nosotros, cuando yo tenga también se lo voy a estrujar en la cara también cuando yo lo tenga. Eso no es la vida. Eso es lo que hemos aprendido en este mundo. Pero la vida, y cuando tengamos el agradecido a Dios y ver cómo podemos compartir de lo que tenemos con los demás.
a menos que nos hemos entendido que hemos alcanzado la mayor riqueza, que es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué estamos peleando en estos tiempos? Que estamos en los tiempos finales, como yo lo veo y lo comparo con la palabra de Dios. ¿Qué estamos defendiendo en ese tiempo? ¿Qué es lo más importante para nosotros en este tiempo? ¿Sabe lo que dice la palabra de Jesucristo, lo que dijo Jesucristo en su palabra? ¿Hallará fe? ¿Hallará fe cuando yo vuelva? ¿Nos encontrará Él haciendo su voluntad? ¿En qué nos encontrará a nosotros? ¿En qué momento vendrá el Señor Jesucristo? De que un abrir y cerrar de ojos. Cuando Él vuelva, póngase un momento a pensar, si el Señor vuelve esta noche, ¿me va a encontrar a mí haciendo su voluntad? ¿O me encontrará haciendo mi voluntad? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Porque si somos luz, debemos de preguntar a quién yo estoy alumbrando. Si somos sal, a quién yo estoy sacando de su mal sabor. Amén. Es lo que tenemos que preguntarnos. Mateo 28, 19. Hermano Jorge, por favor. Por tanto, y hacer discípulo a... No, por los oyentes. Dale luz a los oyentes. Gloria a Dios. Por tanto, y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y luego en el 20 dice, enseñándoles. No es que vaya y cumple y te desaparece, tiene que enseñarle. ¿A quién tiene que enseñarle? Diga yo. ¿Por qué se lo traen al pastor? ¿Quién tiene que enseñarle? Cada uno de nosotros venimos al discipulado para después de recibir el discipulado hacer más discípulos. Porque ustedes se están capacitando a través de la palabra, ¿verdad? Para poder hacer discípulos. Es como, ojalá que, ¿cuántos son pescadores aquí? ¿Nadie? ¿Cuántos van a un supermercado a comprar? Todos, ¿verdad? Porque cuando van al supermercado y compran y no le traen la provisión al pastor. Entonces, porque somos pescadores de hombre, ¿verdad? Y cuando pesca un hombre se lo trae al pastor. Cuando van al supermercado y acertárselo al pastor también. Hacen la provisión y se lo llevan a la casa y se lo comen todito. Y al discípulo se lo trae al pastor. No. Ustedes ya han sido enseñados, han sido formados para poder usar la palabra con poder y que una vida sea transformada. Porque nosotros sembramos la semilla. Como sembramos la semilla, te la riega y el crecimiento lo da. Amén, amén. Sabia. Amén.
Sí. Hay 3 bautismos principales para el cristiano y otro bautismo que puede ser incluido para los que quieren seguir adelante en Cristo. Bautismo por un espíritu en un cuerpo. Posición. Bautismo en agua. Confesión pública. Bautismo en el Espíritu Santo. Poder. Bautismo con fuego. Purificación. Amén. Bautismo en un cuerpo. Este es un bautismo que todos los creyentes deben conocer o no son creyentes. 1 Corintios 12, del 12 al 14, Efesios 4, del 4 al 5. ¿Quién me busca 1 Corintios 12, del 12 al 14? Le voy a dar a nuestro hermano Antonio, el que quería leer ese versículo ahorita, pues le voy a dar que lo lea. 1 Corintios 12, del 12 al 14. Sí. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Amén. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Se nos dio a beber? De un mismo espíritu. Amén. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Amén. Posición. Bautismo por un espíritu en un cuerpo. Amén. Efesios 4, 5, hermana Alexi. Efesios 4, 5. 4, 5. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Amén. Los otros bautismos son los derechos de herencia de los creyentes adquiridos por Jesús al morir en la cruz. Podemos llegar al cielo sin los otros bautismos, pero debemos ser bautizados por un espíritu y un cuerpo. Esto ocurre en la conversión cuando nacemos de nuevo. Siempre que una persona sin Cristo se rinde a Él, el Espíritu Santo entra en la vida de esta persona. Romanos 8:9 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo no es de Él. Amén. Inherente en la obra del Espíritu Santo es la colocación de todo bebé espiritual recién nacido en el cuerpo de Cristo. La verdad asombrosa de esta acción es que no es hecha de una forma general. Cada nuevo cristiano es analizado y categorizado por el Señor y dado el sitio en el cuerpo donde más le convenga estar. Problemas serios pueden ocurrir cuando los creyentes se impacientan con el lugar que les ha sido dado e intentan cambiarlo ellos mismos. Deberíamos aprender, como lo hizo Pablo, a estar contentos sean cuales sean las circunstancias. Filipenses 4:11. Sabe que a veces Dios nos coloca en un lugar, nos da una posición, pero sabe lo que voy a tomar un problema general. El Señor nos llama, vamos a decir, a estar en la puerta. ¿Sabe el problema general del cristiano? Que el Señor te manda, no, la puerta como que yo estoy demasiado caché para estar en la puerta, soy demasiado lindo. Yo lo que debería de agarrar el micrófono. Es el problema general. ¿Ah? No es verdad.
a veces no nos gusta el lugar donde el Señor nos coloca. Donde el Señor te coloca es el lugar que Él quiere que tú estés. Para que en ese lugar tú puedas manifestar tu fidelidad, de manera que Él sea el que te ponga en lo mucho. Pero primero hay que ser fiel donde Él te coloca. Y ser fiel de manifestar una alegría, un contentamiento, un gozo en hacer las cosas, porque no lo está haciendo para los hombres, ¿verdad? Lo está haciendo para Dios. Y el lugar donde Él te coloca es el lugar donde Él quiere que tú estés. Porque en el lugar donde Él te coloca hay una cosa que Él quiere moldear en ti. ¿Ah? Ah, sí. Ajá, para darte forma. Sí, hay es donde Él te coloca, donde tú te sientes incómodo. La incomodidad que tú manifiestas es lo que Dios quiere moldear en ti. Gloria a Dios. Entonces, ¿a quién le servimos? ¿Podemos determinar con eso, me estoy sirviendo a mí mismo? ¿Y cómo yo puedo saber si me estoy sirviendo a mí mismo? Porque donde yo voy, yo quiero que la gente me vea, me estoy sirviendo a mí mismo. ¿Ah? No es el lugar donde Dios te colocó. Y cuando tú quieres un lugar donde Dios no te coloca, te estás sirviendo a ti mismo. Amén. Donde Dios te coloca es porque Él te ama. Y donde Él te coloca tenemos que hacerlo con gozo y con excelencia. Si Dios me pone en la puerta, te voy a decir la excelencia. Y cada vez que yo abro la puerta, algo que hace, ¿verdad? Yo digo, no, eso no es excelente porque yo tengo que abrir la puerta de forma que no molesta a nadie. Y la otra vez que me asigna la puerta, vengo con mi grasita. ¿Eh? Porque lo estoy haciendo para Dios. Dice la palabra del Señor que el que no es fiel en lo poco, tampoco lo va a hacer en lo mucho, porque no se va a ver en lo mucho. Si no eres fiel en lo poco, ¿cómo aspira a estar en lo grande, en lo mucho? Amén. Porque no vas a saber. Si no pasas el proceso en lo pequeño, la formación, la incomodidad y todos los procesos que hay que pasar para subir el próximo peldaño, no vas a saber cómo lidiar. Si no hay un sometimiento, por ejemplo, en lo poquito. A Dios primeramente. A Dios primeramente, sí. Porque si tienes, por ejemplo, el ejemplo de la puerta, si estoy en la puerta, me voy a poner yo como ejemplo, si yo estoy en la puerta y ya me canso de estar en la puerta y estoy esperando que hace mucho que estoy en la puerta y que yo tengo mucho potencial y que el potencial mío no es para yo estar en la puerta, que mira, no se están dando cuenta que quién yo soy, que como esto, que como el otro, entonces me desespero y eso hace que aborte el propósito que Dios tiene conmigo. Hay una persona, no voy a decir nombre, que me gusta ver cuando está en la puerta, porque cuando está en la puerta, mira cómo está. Yo a veces creo que su cuello se le va a romper porque está así, chequeando por la cortina, a ver quién está llegando, ¿verdad? Entonces se le va a romper el cuello, ¿verdad? Está pendiente, ¿verdad? Eso es hacer las cosas con excelencia, pendiente del trabajo que le ha sido asignado. ¿Ah?
decir nombre. ¿Verdad? Yo no voy a decir nada, sino que yo sé a quién se refiere el pastor. No voy a decir nombre. Pero, con respecto a eso, yo solo les quería compartir algo que me dio mucha risa, porque ya me lo han dicho dos personas. Primero me dicen que cuánto me pagan. Entonces, y la segunda me dijo hace 2 semanas atrás, me dice una señora que si me habían aumentado algo. Yo le dije, sí, hace 2 semanas me ascendieron a servir el café. Y yo estoy... a servir el café y era muerto, se queda así. Dios, mira, yo le doy gracias a Dios por la vida de Garis, desde la otra iglesia, ¿no? Pocos son los servicios que ha fallado Gladys. De verdad que... ¿Ah? Sí. Entonces, ¿a dónde íbamos? Ustedes me entretuvieron, me hicieron perder la cosa. Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Diga, contentarme. Yo creo que la versión de algunos dice a quejarme. ¿Ah? No lo de aquí. Porque aquí pero algunos, parece que ese versículo dice, no lo digo porque tenga escasez porque he aprendido a quejarme cualquier sea mi situación. Porque, ¿sabe lo que hace de que el hombre se queja? Insatisfacción. Lo que hace que el hombre se queja es no, mira, como yo digo, vamos a decir que en todo ese libro, 66 libros que hay dentro de esto, hay un solo versículo que puede transformar tu vida. Un solo versículo. Puede tocar tu corazón y transformar tu vida. Pero te quejas de toda la página que tienes que leer. ¿Verdad? Porque nosotros no miramos nunca las cosas que no merecemos y que lo tenemos. ¿Quién cree que se merece algo acá? No merecemos nada. Lo que tenemos es pura gracia de Dios. Entonces, pura gracia de Dios, tenemos lo que tenemos, pero nos quejamos por las cosas que no tenemos, que son pocos comparados a todo lo que tenemos. La palabra de victoria en todo eso manifiesta el contentamiento, es poder darle gracias a Dios, cualquier sea la circunstancia. Y estamos hablando todavía de una fidelidad en lo poco, para que podamos entrar en lo mucho. Señor, gracias. Hoy, Señor, no tengo pan para comer, pero ayer yo tuve y mañana tal vez lo tendré, pero gracias. ¿Sí? Es aprender a estar contento con el momento presente. Ya ayer pasó. Mañana será otro día. Hoy, gracias, Señor. Hoy no salió el sol, gracias, Señor. Salió el sol, gracias. Llovió, gracias. No llovió, gracias. Amén. Uno debería decir, llovió, gracias, Señor, por la lluvia, porque hacía un calor. La mujer dice, Señor, ¿por qué permitiste esa lluvia? Mira mi cabello ahora, mira mi cabello. Mira mi cabello. 2 horas peinándome, Señor, 2 horas.
dice, Señor, gracias, yo tenía calor y me mandaste lluvia. Y después se va la lluvia, sale el sol. Gracias, Señor, porque estaba mojado, ahora me está secando. Eso es estar contento en todo momento. Mi pastor decía, cara de limón fuera. ¿Cuánto conocieron a mi pastor? Pastor John. Sí, estaba en la radio, ¿verdad? Sí, él decía cara de limón cuando iba a empezar a predicar y veía la cara así amarrada. Dice, cara de limón fuera en el nombre de Jesús. Aleluya. Si solo el Señor Jesús, que es la cabeza del cuerpo, puede cambiar la función del individuo o incluso la función del cuerpo entero, si es necesario. Necesitamos escucharle a Él e ir donde nos diga que vayamos y hacer cualquier cosa que nos diga que hagamos. ¿Cómo el Señor se lo va a decir? ¿Sabe cómo el Señor se lo va a decir? A través de su palabra, a través de su pastor, a través de un hermano, a través del instrumento que Él quiera usar. Pero escuchamos y le decimos, no, Señor, yo quiero hacerlo así. El Señor dice, hazlo así. Entonces dice, Señor, yo quiero hacerlo a mi manera. Eso se llama obediencia. Eso es esperar de que Dios se glorifique en nuestros asuntos. ¿Qué hacemos cuando aplazamos las cosas del Señor? ¿Sabe lo que aplazamos en realidad? Nuestras propias bendiciones. Nuestras propias bendiciones que aplazamos cuando aplazamos las cosas del Señor. No, es que yo tenía algo muy importante que resolver. Que el Señor espere. Esa es nuestra actitud cuando nosotros no respondemos a lo que Dios nos manda hacer. Señor, le decimos, Señor, tú sé paciente, déjame resolver mi asunto, después yo vuelvo a ti. En realidad, ¿sabe que el Señor está para bendecirnos a nosotros? ¿Sabe? El deseo de Dios es que nosotros seamos bendecidos. Pero para que nosotros podamos ser bendecidos, tenemos que sujetarnos en obediencia a su voluntad y a lo que Él nos diga que hagamos. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Entonces Dios es el que tiene que dictaminar la forma en que nosotros tenemos que caminar. ¿Sí? Porque cuando Él nos da la instrucción, es porque después de la instrucción hay una bendición. Si quieres, míralo en toda la Biblia. Cada vez que le daba una indicación a su pueblo, detrás había una bendición. Yo me pregunto, o deberíamos de preguntarnos, ¿cuántas bendiciones de Dios he aplazado? ¿Aplacado o aplazado? Aplazado. ¿Cuántas? No podremos saber por cuánto los hemos aplazado. Lo hemos pospuesto. Y a veces no se vuelven a manifestar, porque el tiempo de Dios era el tiempo donde te indicó. ¿Verdad? Ese era el tiempo. Ve, saca un pez y va a encontrar la moneda. Señor, después, no es tiempo de pescar. Ve, echa la red a la derecha. No, Señor, sí a la izquierda que hay que echarlo. Yo soy el pescador, yo sé que a la izquierda que hay que echarlo, no echarlo a la derecha. Y cuando lo echa a la derecha, haciendo lo que Dios te dice que haga, desatarlo, abre ¿cómo se dice? El lugar donde ponen los muertos.
el sepulcro. Lázaro, sal fuera. Dios da la indicación y viene la bendición. Gloria a Dios. Ya se cumplió el tiempo. Yo quisiera seguir, pero vamos a seguir la próxima semana. ¿Cuánto van a volver? Yo no voy a dar salario. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta noche, por tu palabra bendita que ha llegado a nuestros corazones, mi Dios. Te pedimos que pueda traer fruto al 100% en cada uno de nosotros. Y que podamos, Señor, tenerte en preeminencia en nuestras vidas, darte el primer lugar, Señor, en nuestros pensamientos y en todo lo que hagamos, mi Dios, para determinar realmente que nuestras vidas te pertenecen a ti y que hemos sujetado todo lo que somos, Señor, a tu santa voluntad, sabiendo que tu voluntad es buena y perfecta, para que nosotros mismos podamos esperar el fin que esperamos, mi Dios, porque antes de la creación del mundo te ha placido bendecirnos a cada uno de nosotros. Por eso hoy, Señor, estamos reunidos aquí en este lugar, como un solo cuerpo, bautizado en un mismo espíritu, para que hayamos en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. No tomando, Señor, en cuenta nuestra propia vida, porque Cristo mismo, su sentir, era siendo como Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre. Así, Padre Santo, queremos despojarnos de nosotros mismos, Señor, para sujetarnos, Padre Santo, a tu santa voluntad, sabiendo, Padre Santo, que muchos necesitan llegar al conocimiento tuyo, Padre Santo. Permita, oh Dios Todopoderoso, que podamos alumbrar nuestra luz, Señor, para que aquellos que se encuentran en las tinieblas de este mundo puedan encontrar el camino a través de la luz que tú haces resplandecer en nosotros, que es la luz de Cristo. Permita, Padre Santo, que la sal que hay en nosotros le dé sabor, Padre Santo, a aquellos que se encuentran sin sabor en este mundo, Padre Santo. Por lo tanto, no tienen gozo, ni paz, ni alegría, Padre Santo. Que podamos, Señor, ese instrumento, Señor, para dar sabor a su vida. Y que puedan tener sentido, Padre Santo, de la vida real que tú nos ofreces. Gracias, mi Dios, te damos en esta noche, pidiéndote, Señor, que cada vida aquí presente, que los que escuchan por Luminal FM, por Facebook, Padre Santo, puedan ser bendecidos, bendecidas, más allá de lo que esperamos, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. La pastora Sano.